Mandamos un saludo, ¿verdad?, a todos nuestros amigos de YouTube, todos los que nos van a estar viendo por las redes sociales. La iglesia da un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Nos gozamos, damos un fuerte saludo a todos los que van a recibir bendición por medio de esta palabra. Así que levante sus manos al cielo, bien alto, y declare esta verdad, que es una confesión de poder. Diga conmigo: Señor, yo recibo tu palabra. Creo que tu palabra, vamos iglesia, creo que tu palabra es una semilla poderosa en mi corazón. Declaro, dígalo fuerte, declaro que tu palabra me sana, me bendice, me fortalece, me llena de vida. Tomo para mi vida, para mi familia y para mis generaciones todas las bendiciones y todas las promesas que hay en tu palabra. Diga fuerte: me declaro más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si usted es más que vencedor, dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a la Biblia, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Y me encanta hablar de este tema. Estamos en la serie Vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores en este lugar? Y una verdad es que el Señor siempre se caracteriza en las Escrituras por llamar gente improbable. Y déjeme decirle que el mayor improbable de todos soy yo. Y si Dios pudo hacer algo conmigo, lo puede hacer contigo. Alguien gócese. Dice la Escritura, porque el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿lo qué? Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y hay tres palabras de cómo elige Dios a alguien que va a llamar. Y la Biblia dice que no lo llama por su conocimiento. Primero dice que llama a los necios. Así que si usted conoce un necio, voltea a ver y dile: hermano, tienes chance. La Biblia dice que llama a aquel que se siente débil, aquel que siente que no puede hacerlo. Así que dile al que está a tu lado: si nunca has hecho nada, gózate, porque con Cristo todo lo vas a hacer. Y aquellos que han sido menospreciados quizá desde su niñez, menospreciados desde su infancia, rechazados, el Señor les dice que también a ellos los escogió Dios. Entonces, la Biblia dice que Él escoge a tres tipos de personas: los necios, lo débil y los menospreciados. Y cuando nosotros analizamos la Escritura, amada iglesia, y vemos que cómo Dios parece ser que hace las cosas al revés, porque sería más fácil escoger a lo sabio, a lo fuerte y a aquellos que han logrado todo, ¿sí o no? Sería más fácil escoger a alguien que sabe mucho, a alguien que se siente fuerte y a alguien que quizá ha tenido todo desde su niñez. Mas sin embargo, la Biblia nos muestra que el Señor lo hace totalmente al revés. Él escoge lo vil,
Él escoge lo necio, Él escoge lo menospreciado del mundo. La primera verdad que yo te quiero compartir es que el Señor escoge este tipo de personas porque cuando un hombre no reconoce su debilidad, no reconoce sus limitaciones, jamás le dará la gloria a Dios. Escúcheme bien. Cuando un hombre no reconoce su debilidad, no reconoce sus limitaciones, no reconoce su necedad, jamás le dará la gloria a Dios cuando sea un instrumento de Dios. Y ese es el problema a veces, cuando nosotros no entendemos que el Señor no te mira por tus títulos, no te mira por cuánto sabes, no te mira por cuántos conocimientos tienes, no te escoge porque seas muy talentoso, no te escoge porque seas muy sabio. El Señor solo necesita un corazón dispuesto para que Él lo pueda levantar. El Señor solo necesita alguien que esté dispuesto, que levante su mano y que diga: yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Alguien dígame amén. A veces conozco ministros que no han acabado ni la primaria ni la secundaria, que no usan, ¿verdad?, a veces palabras rimbombantes, que quizás no son los más preparados, pero cuando agarran un micrófono son los más ungidos. Y cuando somos los más ungidos, somos instrumentos en las manos de Dios. Y aunque no hayas acabado la primaria, tú puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Alguien dígame amén. Eso no quiere decir que no tengamos que ser excelentes. La Biblia dice que Daniel era 10 veces mejor que todos los demás. La Biblia dice que Daniel tenía inteligencia, Daniel tenía conocimiento, Daniel tenía sabiduría. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña, amada iglesia, que el Señor siempre ha escogido a lo necio, a lo débil y a lo menospreciado. Si alguien alguna vez fue menospreciado, si una vez se sintió débil, y en alguna vez fuimos necios, borrachos, tercos, que andábamos de vicioso, levante su mano y diga: Dios me ha escogido. Y al que no levantó su mano, dile: no te hagas, que tú eras de esos 3 grupos. Muchas veces, cuando yo como pastor, escuche bien esto, veo a alguien improbable. Yo veo a alguien que dice: pastor, yo vengo de una situación difícil, mi papá me dejó, mi papá me abandonó, anduve de vicioso, anduve de borracho, era bien tremendo. Y entonces yo oigo del cielo que dice: Él es un escogido para que yo lo pueda levantar. Él es un escogido para que yo lo pueda levantar. Y esto me emociona porque para ser más que vencedor, debes entender que solamente necesitas amar a Dios, seguir a Dios, obedecer su palabra, y el Señor te dará todo lo que tú necesitas para triunfar. Si tú triunfas en lo espiritual, vas a triunfar en todas las áreas de la vida. Yo era de aquellos fósiles de la preparatoria que se aventaban 6 años y seguían en el 5º semestre. ¿Conocen alguno de esos? No voltees a ver a nadie. Yo era uno de esos, un improbable, de aquellos que se sentaban hasta atrás del salón, no hacían tareas, sobornaban a los maestros, reprobaban materias, preferían irse a los viernes social que un examen. ¿Alguien conoció uno de esos? Yo sí. Y cuando yo vengo al Señor, cuando yo lo conozco, no tenía carácter, era irresponsable, todo lo que empezaba nada lo terminaba, no tenía futuro. De hecho, cuando me he encontrado amigos de la secundaria o de la prepa y saben que soy pastor, no sé, si no se desmayan es porque uno los agarra. ¿Tú, pastor? ¿Tú? Sí. El que me hizo bullying, sí, yo el que te hice bullying soy pastor. Te pido perdón, por favor. Porque a veces debemos nosotros ver que el Señor llama a los improbables. Y esa palabra te la quiero dejar en tu corazón en esta hora. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo Jesús
escogió a sus discípulos. Y está súper interesante porque era más fácil que Jesús escogiera un rabino, ¿o no? Era más fácil que, aunque los fariseos eran de lo peor, ellos tenían una posición entre los judíos. Era más fácil elegir un judío. ¿Cuántos están conmigo? Era más fácil elegir a un sacerdote. Pero el Señor escoge y se fija en Galileos. Para que usted conozca un poquito de Biblia, los Galileos eran la clase media de aquel entonces. Era aquellos, ¿verdad?, que quizá no tenían grandes títulos, no tenían mucho dinero. Era la gente humilde y sencilla de aquellos tiempos. Y el Señor nos enseña que el Señor puede tomar a un improbable, y ese improbable puede trastornar el mundo entero. Cuando nosotros vemos que Él empezó a llamar a los apóstoles, y ellos eran pescadores, algunos recaudadores de impuestos, y nos vemos que ninguno de ellos calificaba para ser el seguidor del Mesías. Ninguno de ellos calificaba para ser un discípulo de Jesús. Ante los ojos del hombre, escucha, amada iglesia, ninguno de ellos calificaba. Nadie creía en ellos. La gente los veía y decía, ¿cómo Jesús escoge este tipo de gente? Ninguno calificaba. Pero para los ojos de Dios, ellos eran los escogidos para ser instrumentos grandes en las manos de Dios. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. ¿Por qué he hecho esta introducción? Porque a veces muchos no nos levantamos en la iglesia porque no nos sentimos capaces. Muchos no nos levantamos en la iglesia porque sentimos que no sabemos, que no lo podemos hacer. Que eso es para el pastor que a lo mejor lleva 35 años de teología. O eso es para alguien que a lo mejor lee mucho. Yo le digo algo. Muchos de los que a veces nos paramos en la congregación o nos paramos a predicar, solamente un día doblamos nuestras rodillas y le dijimos al Señor, úsanos. Y ha sido su espíritu y su presencia en nosotros el que nos ha llevado a ser instrumentos en las manos de Dios. Así que si tú dices, yo no puedo, pastor, yo no voy a poder tocar el teclado, quizá yo no pueda tocar la batería, jamás voy a predicar en un púlpito, yo te digo algo, el Señor te dice en esta hora, nunca digas no puedo, nunca digas yo soy, porque yo escogí lo necio, lo que se siente débil y lo menospreciado para ser un instrumento de gloria en mis manos. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, esta iglesia vamos a cumplir, de hecho vamos a cumplir ya nuestro 7º aniversario. Una bola de jóvenes, que usted ve, no estoy tan ruco todavía, estoy joven. Y empecé con todo mi liderazgo. Si ustedes los ven jóvenes, parecían niños. Gabriel tenía como 20 kilos menos, aleluya. Y la gente decía, cuando iniciamos esta iglesia, no están preparados quizá, son muy jóvenes, no lo van a poder hacer. También había voces que decían, tú lo vas a poder hacer, van a poder lograrlo. Mas sin embargo, no es lo que diga el hombre, no es lo que uno quiera. Cuando algo nace del corazón de Dios, Dios te respalda, Dios te levanta, Dios te bendice, Dios te capacita, Dios te prepara, Dios te unge y Dios te lleva a cosas grandes. Él empezó a escoger a cada uno de los discípulos, a cada uno de los apóstoles. Y me llama la atención que cada uno de ellos tenía algunas características. Lo primero es que tenían poco conocimiento. No eran de la élite académica, no eran aquellos que estaban súper preparados, no tenían grande conocimiento. Mire lo que dice Mateo capítulo 15 versículos 16 y 17. Y cómo Jesús de repente tuvo que confrontar a sus discípulos. Mateo capítulo 15 versículos 16 y 17. Ahí se está refiriendo a los discípulos. Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Sabe qué es lo más interesante? Que les dijo que no entendían a los que caminaban con él.
Así que si está un hermano a tu lado, dile, tenemos chance, brother. Porque no se estaba refiriendo, escucha, tú podrías decir, este versículo le está hablando a las multitudes. No, le está hablando a los discípulos. Y les dice, ¿también ustedes no agarran la onda? ¿Sabes qué es lo que un pastor le dice al Señor? Señor, después de 6 años, no agarra la onda. No agarra la onda. Predicas, retiros, congresos, liberaciones, ungidas, quebrantos. Pastor, oiga, ¿es malo tomar? Señor, no agarra la onda. Miren lo que dice el versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, la que sigue? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque ellos todavía estaban peleados, que si podían comer algo, que si no podían comer algo. Y el Señor les dije, ¿qué no entienden? Que no es los tacos de tripa aquello que te contamina, que no es tu Coca-Cola de litro, que sí te contamina, pero no está hablando de esa contaminación. Que no es tu Coca-Cola de litro que te echas diario, nadie diga aleluya por favor, aquello que te contamina, sino aquello que está en tu interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien está conmigo. Lo que está dentro, lo que tú sueltas, es lo mismo que hay dentro de ti. Si tú sueltas bendiciones, porque bendición hay dentro de tu vida. Pero aquí la clave es que le dijo, ¿qué no agarran la onda? Así que voltea a ver a que está a tu lado y dile, ¿no agarras la onda? Lucas capítulo 24 versículo 25. Dice, oh insensatos y tardos de corazón. Diga conmigo, ay híjole. Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabe a quién estaba refiriendo? Ayúdeme. Vamos. ¿Sabe a quién se estaba refiriendo? A los discípulos. La palabra insensato es necio. ¿Por qué son tan necios? ¿Y por qué son tan tardados en entender en su corazón de creer lo que dicen los profetas? Se lo estaba diciendo a los discípulos. Imagínense los regaños de Jesús con ellos. Caminan conmigo, duermen ahí, dormimos juntos. Yo les predico por las noches, les predico por la mañana. Ven milagros, ven sanidades, ven señales y ni aún así creen. Esa era la bola de los que escogió Jesús. Esa bola. Y entonces eso me da esperanza, porque a veces yo le digo algo. Yo conozco gente que a veces uno dice, solamente un milagro va a cambiar a este. No voltee a ver a nadie, por favor. Lo unges. Yo le digo, ¿cuántas casadas hay aquí? Levante su mano. Y yo les digo, hija, cuando él esté dormido, agarra el aceite y tómalo. Y cuando él esté así roncando como oso, toma el aceite y empieza a ungirlo y empieza a declarar que él es un hombre de Dios. Y átalo, sí, átalo de toda mujer ajena, de todo pensamiento del maligno, y entonces cuando ya amanece y el otro dice, ay, estoy todo bañado, ¿qué hora ha pasado? ¿Sudé, amor? No, quién sabe. Y yo le digo, y tú los unges y declaras, y vamos a las cenas de matrimonios. Mire, un ejemplo. Hago cursos de matrimonios. Les hablo de la honra a la mujer. Les dejo, los ministro. Les digo que si no honran a sus esposas, Dios no oye su oración. Eso dice primera de Pedro 3:7, ¿sí o no? Maridos, vivid con ellas, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si tratas mal a tu esposa, Dios no oye tu oración.
se los predico, se los ministro, hago ahí, me doy una marometa. Y cuando les digo, ¿cuántos van a llevar a su esposa al cine? Nadie alza la mano. Y luego les pregunto a sus esposas, hija, ¿ya te honró? Uy, ¿sabe qué? Es raro la que me ha dicho, no, pastor, dale un premio cada semana. Cuando digo, oye, hija, ¿ya te sacó a cotorrear al cine? Uy, pastor. Con eso, ¿qué me dijeron? No entendió. Yo me he aventado súper sermones. A veces yo digo, no, Señor, con esta predicación de verdad que ya. Con toda la iglesia, todos van a discipulados, todos van a crecer, todos se van a levantar, van a estar aquí a las 9 de la mañana. Voy a ver aquí a varios que ya con cara de ángel. Yo, con esta predicación, Señor, la unción estaba. Y de repente al final, ¿qué pasó? No entendí. Y yo digo, Señor, ¿qué onda? Porque, escuche, hay necedad en el corazón del hombre. Hay necedad. Para ser un vencedor, tienes que vencer la necedad. ¿Alguien me está escuchando? Porque la Biblia dice que Él escogió a lo necio. Pero no porque escogió a lo necio, te debes de quedar necio. ¿Alguien está oyendo? O sea, no vayan a salir bíblicos y dice, ahí está mujer, Él escogió a lo necio, me agarró, ¿verdad? Y ahorita hasta gritan aleluya. No. Escogió a lo necio para transformarlo en alguien sabio. Escogió a lo débil, ya usted está conmigo. Escogió a lo débil para transformarlo en lo fuerte. Escogió a lo menospreciado para enseñarle su valor y decir y saber que Jesús te da tu valor. No para que te quedes necio. Estoy así, necio seré y necio me moriré. Mire, escuche. ¿Quién es alguien necio? Aquel que se le enseña, comete un error y vuelve a caer en el mismo error. ¿Sabe qué? Jesús confrontaba a los discípulos y les decía, necios. ¿Se imagina de repente ahí a toda esa bola? A ver, vengan. Y ahí va Mateo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? A ver, ven, Pedro. ¿Cómo sería el Pedro? Medio acelerado, ¿no? Y ahí reúne, a ver, vengan los 12. ¿Por qué son tan necios? ¿Y por qué son tan tardos? ¿Qué no pueden creer lo que dicen los profetas? ¿Qué dicen? Escuchen, ¿por qué te quiero dar este panorama bíblico? Porque si tú no entiendes el corazón de Dios, el diablo siempre te va a hacer sentir que tú nunca vas a poder. Porque debes entender el corazón de Dios esta noche. Porque debes entender que Dios te puede levantar a pesar de tus limitaciones. Dios te puede levantar a pesar de tu pasado. Si tú tuviste un pasado difícil, si tú tuviste una infancia difícil, si tú viviste con un padre alcohólico, si tú nunca recibiste amor, si nadie creyó en ti, hoy el Señor te dice que tú debas entender que Él te puede levantar, que Él te puede levantar y tú le darás gloria porque sabrás que no fuiste tú, fue Él. Vamos a ver otros versículos. Dile que está a tu lado, esto se está poniendo bueno. Mire, aunque no lo crea, varios de estos tenían problemas de humildad, ¿eh? Sí. Eran medio orgullosones. Te voy a explicar. ¿Cuántos están conmigo? Conozco necios orgullosos. O sea, escuche, no, necios orgullosos, no, necios y orgullosos de su necedad. No voltee a ver a nadie, por favor. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Pues sí, así me voy a quedar borracho, ¿cómo ves? Así soy feliz. Ese es un necio orgulloso. Mateo capítulo 20,
versículo 20. Y entonces el que sigue. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. La mamá solapadora, ¿la conocen? Pastor, le encargo a mi hijo. ¿Sabe? Cuando los jóvenes se van de retiro, ¿cuántas mamás vienen conmigo a decir: me lo cuida, que no se junte con los malos? Y él es el peor de todos. Sí, no se lo voy a decir, ¿eh? Pastor, cuídemelo. No sabe andar solo. Y es el que tiene la pandilla acá en Cabras y en Tenorios. Para los que están viendo acá en YouTube, Cabras y Tenorios es un lugar en las alturas, en las montañas, un lugar hermoso, un lugar en los Alpes donde se juntan diversos grupos étnicos de pandillas, unos llamados los carachonchas, unos llamados los caraflacas, para nuestros amigos de YouTube. Y son los peores carachonchas. Pero y pastor, no sabe andar solo. Pastor, es más, tiene 25 años, ¿lo puede traer de la mano? Ya conmigo, mamás solapadoras. Y acá viene una de ellas. Te voy a pedir un favor, Jesús, que a mis hijos les des lo mejor. ¿Le que sigue? Él le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no me pertenece a mí darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra él. Oye, ¿por qué le andas pidiendo, Jesús? ¿Quién te crees tú? ¿Sí o no? No los mira, sí, Señor, ellos se menean. Los otros 10 oyeron. ¿Qué pasó? Se enojaron. Y mire, entonces Jesús, llamándolo, les dijo: ¿saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y dijo: órale. Porque ya, ¿sabe qué estaba pasando con estos tremendos? Ya estaban viendo quién era el mejor. ¿Y quién es el más grande? Pedro: pues yo soy. Y Juan dijo: no, yo soy el amado, tú eres el mucha orejas. Y estaban viendo quién entre ellos era el mejor, quién de ellos era el mayor. Y miren, el Señor les dejó una enseñanza tremenda. El que quiera hacerse mayor, si tú quieres grandeza, tú tienes que convertirte en un servidor. Esa es una de las leyes del reino. Ese es uno de los principios del cielo. Porque en el reino de los cielos, el que quiera ser más grande es el que más está dispuesto a servir a los demás. El que se pone nada más, tú lo haces, tú haces acá, tú haces allá, tú diriges, tú levantas, tú haces. Él cree que es grande, pero para Dios es el más pequeño. Sí, porque a lo mejor uno que otro le hará caso, sí, lo recojo, tú por favor, tú mandas. Yo soy la reina y la princesa de aquí. Y a lo mejor ella dice: yo soy ella o él cree que es la grande. Pero Dios dice: de todos, ella es la más pequeña para mí. Porque el que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, primero debe ser el que esté dispuesto a lavar los pies. O sea que hay mucho soberbio engañado en las iglesias, pensando que es grande, pero Dios se ve el más pequeño de todos. Eso está bueno. ¿Quién lo dijo?
Ahí arrégleselas con el Señor, no conmigo. Y el que quiera ser el primero, y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor les dejó una enseñanza y les dijo, miren, porque ellos ya de ser pescadores ya estaban empezados a ser usados por Dios. Y el Señor les dio una enseñanza. Antes de que se les empezaran a subir a los apóstoles o a los discípulos, les dio una enseñanza y les dije, no, señores, recuerden que muchos de ustedes eran improbables, eran pescadores. Ahora no quieren venir a creerse mucho. Y el que quiera ser el primero debe ser el servidor. Y el que se quiera sentir el más grande debe ser el que esté dispuesto a lavar los pies de todos sus hermanos. ¿Alguien está escuchando? Escuche, muchos de ellos no solo carecían de entendimiento y de humildad, sino algunos carecían de fe. Mateo capítulo 6, versículo 30. ¿Cuánto están aprendiendo? Estoy llevando por un panorama acerca de cómo eran ellos. No solo eran improbables, sino les faltaba conocimiento, a algunos les faltaba humildad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que alguien que va a trastornar las naciones no tenga fe. Porque tú puedes decir, cuando llegaron a Jesús tenían fe. No, Jesús los discipuló y a través del caminar con Dios fueron hombres que adquirieron fe. ¿Cuántos están aprendiendo en esta hora? Escuche, dice la Biblia, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A quién se lo estaba diciendo? A los discípulos. No se lo estaba diciendo a las multitudes. Quiere decir que cuando los confrontó, no les dijo, vengan, miren, les presento a los 12 hombres que tienen más fe en el planeta Tierra. Eran hombres que les faltaba fe. Eran hombres improbables, de clase media, humildes, humildes económicamente, sin conocimiento y con poca fe. Ahí mismo Mateo capítulo 8 versículo 26. Anote ahí estos versículos. ¿Ya está ahí? Y él les dijo, ¿por qué tienes miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo una grande calma. Diga conmigo, la segunda. ¿Quiere más? ¿Más Biblia? Vaya ahí al capítulo 14, versículo 31. Esta historia recuerda la que está en Mateo 8. Recuerda cuando los vientos y la tempestad y aquellos sentían que morían, tenían miedo, y Jesús los confronta y les dice, hombres de poca fe. Quiero darles más Biblia. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, ¿sabe a quién se estaba refiriendo? A Pedro. ¿Recuerda cuando estaban las barcas y cuando Pedro se echó al mar para ir en pos de Jesús y iba caminando él sobre el agua? De repente empezó a hundirse porque sintió los vientos, y entonces Jesús lo toma, lo levanta, pero cuando lo levanta lo confronta con una verdad y le dijo, hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Escuche, si usted va a los Hechos, ese mismo hombre de poca fe que Jesús le llama, después dice la Biblia que cuando él pasaba, con tan solo la sombra de Pedro la gente sanaba. Quiere decir que Dios puede transformar a un hombre y a una mujer de poca fe en alguien que cuando ore por una persona puedan suceder milagros. Que tú puedas orar por alguien y puedan ser sanados. Que tú puedas orar por alguien y milagros puedan suceder. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Vaya, los apóstoles no llegaron siendo los mejores. Ellos no llegaron siendo los mejores. No llegaron con conocimiento. No llegaron con poder. No llegaron con fe. Ellos eran improbables. Quiero darte otros 2 versículos más. Venga la alabanza. ¿Cuál te dice? Mateo 16:8. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué piensas dentro de vosotros? ¿Cómo los vuelve a confrontar? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudas que no tendrás pan? Vamos, Marcos capítulo 4 versículo 40 y Marcos capítulo 16 versículo 14. Y él les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Mire, escuche. Es tremendo que cuando a veces vemos al Señor y miramos a los discípulos, vemos que ellos no eran los mejores ni los más calificados para ser usados. Inclusive lo más tremendo, ¿sabes qué era? Que a pesar de que seguían a Jesús, no tenían fe, y ni siquiera la fe suficiente para ser los 12. Después usted sabe la historia de Judas, pero ahí eran los 12 que conquistarían las naciones y llevarían su mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Alguno de ustedes a veces ha sentido que no puede? Mire, quiero cerrar con esto, porque mucha gente está sentada dentro de las congregaciones sencillas que tenían un llamado grande para Dios, pero nunca creyeron en lo que Dios podía hacer a través de sus vidas. Mucha gente tenía llamado a tocar instrumentos. Mucha gente tenía llamado a pastorados, a ser predicadores, pero por sus temores, por sus limitaciones y no conocer el corazón de Dios, siguen sentados en una silla y podían ser grandes instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo más triste, y lo que más tristeza le da a un pastor, porque en cada silla, cada uno de ustedes puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. Usted no me está creyendo, porque ustedes, hijas, pueden ser mujeres que lideren células, que prediquen a otras mujeres, que traigas otras mujeres a los pies de Jesús. Pero pastor, mira, ni siquiera sé hablar o ni siquiera sé leer. Pues de eso se trata. Porque lo débil escogió Dios, lo menospreciado escogió Dios para trasladarte y ser un instrumento en las manos de Dios. Yo te quiero llevar para que hoy nada te limite, para que el hombre no te limite, y aquel que te diga que no puedes, tú le puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces voltear a ver al cielo y decir: si Dios cree en mí, aunque nadie cree en mí, si Dios cree en mí es suficiente, porque puedo ser un instrumento en las manos de Dios. Si tu papá te abandonó y todos te rechazaron, tú eres un escogido de Dios.
Tú calificas en los exámenes del cielo para ser un instrumento en las manos de Dios. Si nadie creyó en ti, si eras el más burro de la escuela, nadie diga aleluya, por favor. Si eras el más burro, si eras el que no sabía, entonces Dios dice: yo te he escogido porque serás el mejor predicador, serás el mejor orador. Cuando tú hables, yo voy a hablar a través de ti, porque no serán tus palabras, serán mis palabras en tu boca. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe, iglesia? Estas predicaciones me encantan porque pueden cambiar la vida de alguien que está ahí sentado y pensaba que nunca iba a poder hacer nada para Dios. Muchos pastores no le enseñamos a nuestra gente que pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Y si tú eres un improbable, gózate, porque Dios elige los improbables. Aquellos que en el pasado anduvieron en necedad, en vicios y anduvieron en pecado, esos escoge Dios. Porque la gente mira: ¿no era ese el borracho? ¿No era ese aquel que andaba de vagabundo en las calles? ¿No era ese que se quedaba tirado en una esquina? ¿No era esa la mujer que nadie daba nada por ella? ¿Qué les pasó? Es que conocieron a Jesús y Jesús los cambió y los transformó. Ese es el poder de Dios. Porque al final, cuando Dios transforma a un hombre, la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. Yo me paro aquí diciéndote: yo era el mayor de los improbables, el mayor de los improbables. Yo era tartamudo de niño. ¿Sabía usted eso? Yo era tartamudo de niño. Pero Dios puede transformar un tartamudo en uno de sus predicadores. La primera vez que me paré a hablar frente a un público, me dio una crisis nerviosa en la secundaria. Me empezó a temblar la quijada de una manera que no la pude contener frente a todo el grupo de la escuela. Imagínense. Ya sabe que son bien amorosos los de la secundaria, ¿verdad? Todos se pararon a orar por mí: no te preocupes. Me ministraron. Eso no pasó. Se burlaron de mí todo el año, me cargaron carrilla. Me dijeron: mira, ahí va él. ¿Saben lo que es esa vergüenza? ¿Y saben lo que fue la primera vez que alguien me dijo? Yo tenía 7 meses de creyente, 7 meses de recién convertido, y me dijeron: tú le vas a predicar a los jóvenes. ¿Sabe qué fue la primera escena que me trajo el diablo? La escena de la secundaria, cuando yo me paré y no pude contenerme de los nervios de hablar en público, y el diablo me dijo: te voy a avergonzar. ¿Alguien me está escuchando? El diablo me dijo: te voy a avergonzar. Llegó la reunión de jóvenes. Yo iba orado, ungido, ayunado. Miren, nadie me enseñó. ¿Qué predico? Lo que Dios te hable. Pues apenas hablo con Él. Agarré una hoja. ¿Qué predico? Y de repente empecé a escuchar la voz de Dios y empecé a escribir mi primer sermón. ¿Sabe? En la vida de esos años de ministerio, Dios me ha dado muy buenos sermones, pero mi mejor sermón fue ese día cuando no sabía nada y empecé a escribir en una hoja. Llegué al culto de jóvenes. Yo estaba sudando y yo decía: Señor, tengo miedo. Es más, ya sabe que antes de cada reunión cantan, ¿no? ¿Sí o no? Yo no quería que acabaran de cantar, hermano. ¿A cuántos predicadores les ha pasado eso antes de ir a predicar? Que toquen otra adoración. ¿Cuántos predican? ¿A cuántos les da? Ya acabó y no pueden tocar otras dos en lo que se me van los nervios. Y yo decía: que no termine, que no termine, Señor. Y yo andaba así. Todos me decían: ¿qué tienes? Nada. Acaba la adoración. Y bueno, hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Y cuando te presentan, ¿qué pasa? Todos callan y te observan, así como todos me ven. Uno no sabe por dónde empezar. Uno no sabe qué decir. ¿Le digo algo? Yo estaba ahí parado. Lo único que yo tenía
era mi confianza en Él. Y yo empecé a hablar. Y de repente, no sé en qué momento, no me di cuenta. Yo ya no tenía nervios. Yo empecé a predicar. Y miraba y hablaba. Y yo decía, órale, aleluya. Y en ese momento entendí que el tartamudo, el que le dio una crisis nerviosa frente al grupo de la secundaria, el improbable, Dios lo había elegido para ser un predicador. Y ese día Él puso carbones encendidos en mi boca. Y desde ese día hasta hoy jamás paré de predicar. Hoy yo preparo a predicadores para que aquellos que creen que no lo puedan hacer se vean en mí. Nadie tuvo una crisis nerviosa en la secundaria, o nadie de ustedes fue tartamudo en su niñez. Yo sí. Pero cuando Dios toma a alguien, Él lo unge, toma su corazón, sus palabras, y te convierte en un predicador para su gloria. ¿Crees que no puedes? Yo podía menos. ¿Crees que no eres capaz? Yo era menos capaz. ¿Crees que no tenías nada? Eras débil, yo era el más débil de todos. ¿Crees que eras necio? Yo era el más necio. Mas sin embargo, Dios me amó, me rescató. Y lo único que dije, levanté mis manos y le dije, Señor, úsame. ¿Alguien me está oyendo? Dios, úsame. Úsame. No sé, no puedo, no soy el mejor. Solo úsame. ¿Alguien puede levantar su mano, cerrar sus ojos y decirle, úsame? No soy el mejor. No soy el más preparado. Solo úsame.